Hoy nos acompaña el licenciado Gonzalo Clerici, ¿sí? Que tiene una batería de títulos importantes. Es magíster en psicología, recibido en la UBA. Es docente de la cátedra 1 de la materia de psicología evolutiva y niñez, también de la UBA. Y es director de salud mental y consumos problemáticos de la Secretaría de Salud del municipio de Quilmes. Así que, bueno, Gonzalo, buenos días, gracias por estar acá. Gracias por venir. Bueno, buenos días a todos, a la audiencia, y gracias por la invitación, Julián, José, y a nuestro amigo en común, Diego Timpanaro, que nos hizo de puente. Totalmente, siempre presente por ahí. Bien. Bueno, contanos cómo estamos en salud mental en Quilmes, ¿sí? Venimos trabajando mucho de la gestión de nuestra intendenta, Mayra Mendoza, para acá. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ahí vamos. Decía que venimos trabajando mucho en lo que llamamos la transformación del modelo de atención en salud mental en Quilmes. Que implica un esfuerzo importante de integración del sistema de salud y particularmente de la salud mental como parte de la salud integral, claro, intentando dar respuesta a las necesidades de la población, que por fuera de ese trabajo importante que venimos haciendo en términos de dar respuesta y de organizar un sistema, un modelo acorde a derecho, nos encontramos en una situación yo te diría, de emergencia en salud mental, ¿no? Por la gravedad de las situaciones y las condiciones de vida de la población, no tan solo quilmeña, lamentablemente, sino del conurbano y en general, ¿no? Por lo que vamos hablando con colegas, compañeros, compañeras de otros municipios. Claro. O sea, es un denominador común en el conurbano, digamos. En el conurbano y a nivel nacional también formamos parte de un colectivo nacional de salud mental, donde compañeros y compañeras de otras provincias comentan la gravedad de la situación, que siempre fue grave, porque es un campo complejo de la salud mental, pero que en los últimos años se ha ido agravando. El deterioro del estilo de vida de la población evidentemente impacta sobre la salud mental, esto es así. Sí, y si nos ponemos en términos más duros de definiciones acorde a la Ley Nacional de Salud Mental, pensamos la salud mental como los niveles de calidad de vida, de la posibilidad de amar y ser amado, de tener un buen vivir, atado a las condiciones de vida. Y cuando esas condiciones de vida se precarizan, bueno, eso tiene efectos en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, en nuestro pensar y en la salud mental claramente. Sí, entiendo que esta situación que estamos viviendo sobrecarga los servicios, ¿verdad? Sobrecarga los servicios, por un lado, la demanda es incesantemente creciente, pero por otro lado también lo que nos encontramos es con una retirada del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, de responsabilidades que hacen a pensar la salud y la salud mental como un derecho de la población, ¿no? Que por lo tanto es un combo complejo en ese sentido, la verdad. Hoy en día, ¿con qué dispositivos cuenta la localidad de Quilmes y sus alrededores para poder, contener, ¿no? La atención en salud mental? ¿Cuáles son los dispositivos más importantes para que la población y aquellos que nos están escuchando, que seguramente tienen algún caso cercano o dentro de la familia o uno mismo dice, bueno, por ahí necesito una atención, ¿qué pueden hacer? Ya, nosotros, hablo en plural porque es una construcción colectiva, fuimos avanzando en lo que mencionaba recién en términos de integración de la salud mental dentro del sistema sanitario quilmeño. Y esto implicó un proceso de trabajo continuo que al día de hoy se mantiene en marcha. Quizás haya que pensar cómo históricamente se pensaba la salud mental o se ofrecía en los dispositivos de salud mental de atención a la población. Nosotros tenemos en Quilmes 700.000 personas, de las cuales más de la mitad, 700.000 personas, es algo así como la población, 3 veces la población de La Pampa, como un municipio de los más grandes de la provincia. Y que está emplazado en unos 120 kilómetros cuadrados, donde tenemos 42 centros de salud de atención primaria. Históricamente lo que sucedía es que, claro, hay algo de la formación académica
lo digo como docente de la Facultad de Psicología de la UBA, pero también de otras universidades nacionales donde se dicta la carrera de psicología. Los compañeros, compañeras, los colegas salimos con una formación, me parece, como muy aguda en términos de pensar el sufrimiento, el padecimiento del otro, la importancia de la escucha, del acompañamiento, desde un marco psicoanalítico que de alguna manera ha sesgado la atención en términos de atención individual. Y eso hacía que la salud mental sea pensada casi como patrimonio exclusivo de los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras, que funcionaban en los diferentes CAPS, en los diferentes centros de atención, pero muy aislados del resto de los compañeros, compañeras del centro de salud y del sistema sanitario en general. No sé, ponerle las prepagas cuando contratan a un psicólogo o psicóloga, les piden algo así como 30 horas de atención semanal, que funciona en términos de atender 30 personas por semana. Si hablamos de sesiones anuales, cantidad de sesiones anuales. También. Pero digo que si el formato de atención era estrictamente individual y para una población de 700.000 personas, teniendo 43 centros de atención, se hacían cuellos de botella una y otra vez en cuanto a la accesibilidad. Por lo tanto, tuvimos que avanzar con procesos de dispositivos grupales. No solamente dispositivos grupales, sino hacer cambios como muy contundentes en cuanto a la atención. Nosotros lo que fuimos haciendo, yo les contaría quizás 3 procesos en particular que tienen que ver con la integración de la salud mental dentro del sistema sanitario. Un proceso vinculado a la atención primaria, que es la que se lleva adelante en los centros de salud de los barrios, ¿no? Estos 43 centros de atención que les mencionaba. Un proceso de integración también que llevamos adelante con el segundo nivel, que serían los 2 hospitales que tenemos en Quilmes, el Hospital Eduardo Oyer, de gestión municipal, y el Isidoro Iriarte, de gestión provincial, como para poder absorber ahí ya no la prevención, la promoción y el acompañamiento, sino las urgencias. Y un tercer proceso de integración más comunitario, de trabajo con otras áreas, pero también con las organizaciones sociales, los clubes de barrio, las personas que desde lo comunitario dan respuesta muchas veces a problemáticas. Y nosotros lo que fuimos haciendo, digo, si les parece, cuento esos tres procesos. Sí, claro. Me interesa porque, bueno, ustedes empezaron a hacer lazos con, por ahí, sociedades de fomento, clubes, ¿no? Para nosotros es muy importante poder trabajar con esas personas que desde los barrios generan respuestas comunitarias a la población. Y nos acercamos a la gente, ¿no? También. Claro. Sin duda. Construir salud mental desde el lazo social, digamos. Desde el vínculo, desde el lazo social, desde el estar con otros y otras. Porque un punto que nos resultaba inquietante a nosotros no solamente tiene que ver con la gravedad de ciertos cuadros psicopatológicos, sino que creemos que esa gravedad que se puede pensar en términos de psicopatología más clásica, no sé, diferenciar la gravedad de un trastorno de ansiedad con un trastorno más psicótico o una esquizofrenia. Entendemos que hay un nivel de gravedad, pero tenemos que leer también esa gravedad en términos de aislamiento social. Una persona que tiene una patología grave, según la clasificación más clásica, pero que se encuentra vinculado tiene una familia, personas que lo quieren, a quienes quiere, se encuentra bajo algún tratamiento, siendo acompañado y transitando alguna organización social, algún club de barrio, que tiene vínculos con otros y con otras, quizás su nivel de sufrimiento es menor que aquellas personas que tienen un cuadro menos complejo, pero muy aislada socialmente. Hay algo del vínculo que es muy importante. El tema es cómo traducir todo eso en política pública. El primer punto para nosotros fue transformar e integrar el primer nivel. Entonces lo que hicimos fue generar capacitaciones para todos los profesionales, todas las profesionales del primer nivel de atención. Esto es promotoras, enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas, todos los compañeros, compañeras que trabajan en esos 43 centros de atención primaria. Y lo que generamos fueron dispositivos que llamamos de primera escucha, que son duplas interdisciplinarias, de acuerdo a los recursos de cada centro de salud. Nosotros esos 43 centros los tenemos divididos en 30 zonas,
cada zona. Hay zonas grandes que tienen varios centros y hay zonas más chiquitas con un solo centro. Así tenemos mapeado el municipio. En cada una de las 30 zonas tenemos dispositivos de primera escucha. Esto es, duplas interdisciplinarias que recepcionan los pedidos de atención y que nos funcionan como un triage de salud mental. Esto lo aprendimos en pandemia. Ese triage detecta 3 cuestiones que para nosotros son relevantes. Por un lado, detecta urgencias, porque hay veces que llega el vecino o la vecina a un centro de salud y se encuentra en una situación de urgencia. Ese dispositivo de primera escucha detecta la urgencia y lo que hace es activar circuitos, SAME de por medio, para atención en el segundo nivel, en los hospitales. También es cierto que esa primera escucha nos permite detectar complejidades, porque hay veces que los vecinos-vecinas se acercan a un centro de salud pidiendo un turno de salud mental, pero se encuentran atravesando situaciones muy complejas, de violencia, etcétera. Por lo tanto, también ahí se activa ciertos protocolos que lo que hacen es articular con las áreas pertinentes, no sé, el Servicio Local de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes, la Secretaría de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, las áreas con las que podemos dar una respuesta más integral. Y en tercer punto, esas primeras escuchas nos permiten no trabajar con lista de espera, porque son espacios de demanda espontánea en cada una de las 30 zonas programáticas, y detectar también cuál es la demanda más recurrente en la zona. Esa demanda más recurrente configura espacios grupales, como decía José. Tratamos de que los espacios grupales no tengan que ver con diseños desde el escritorio, desde la academia, sino diseños de abajo para arriba, en función de las problemáticas del territorio. Entonces, perdóname, ¿los servicios están dimensionados de acuerdo a determinadas problemáticas? Por ejemplo, problemas que tengan que ver con consumo o problemas que tengan que ver con otro tipo de demanda referidas a niñeces, adolescencia, no sé. Sí, yo te decía. O más de manera distrital, digamos. Nosotros tenemos mapeado, les decía, el territorio en 30 zonas. En cada una de esas 30 zonas hay dispositivos de recepción interdisciplinarios que escuchan con perspectiva de derechos, detectan urgencias y complejidades. Y a su vez configuran los espacios grupales propios de cada zona en función de la demanda más recurrente. Que aquí yo creo que perspectiva de género tenemos que cruzarla. Los varones vamos al sistema de salud cuando nos llevan nuestras madres y luego ya en la adultez dejamos de ir. Por lo tanto hay una demanda muy sistemática en el sistema de salud referida a niños y niñas y también a mujeres y diversidades. Por lo tanto, casi les diría que en cada una de las 30 zonas tenemos espacios grupales referidos a niñeces, que lo ponemos en términos de ludotecas. Es importante ahí el juego como herramienta para pibes y pibas, para poder procesar lo que les sucede y expresar sus cuestiones, pero también espacios de mujeres, de crianza. Eso se va configurando. Por otro lado, sí es cierto que hay algunos dispositivos también emplazados estratégicamente en el municipio para cuestiones más específicas. Por ejemplo, los consumos problemáticos que mencionabas. De Mayra para aquí, del intendente para aquí, fuimos conveniando con la Cedronar y generamos 5 dispositivos especializados en consumos problemáticos. Los tenemos uno para Bernal en Don Bosco, para Bernal Oeste en el SIC María Eva, para Solano en el CAPS Lanteri, para Espeleta en el CAPS Ilia y para la zona de la Ribera en el SIC La Ribera. Esos dispositivos, cuando el vecino o la vecina llega a un centro de salud, tiene una primera escucha y se detecta que la problemática tiene que ver con el consumo problemático, se gestiona atención a alguno de estos 5 dispositivos especializados en consumo problemático, que acompañan a usuarios pero también a familias y con estrategias novedosas, ¿viste? Talleres de arte, talleres de huerta, talleres donde no es tan solo poner en palabras el sufrimiento, sino también hacer vínculo. Sí, totalmente. Lo mismo con dispositivos especializados para pibas con trastornos de desarrollo o desarrollo atípicos. También tenemos dispositivos especializados, distribuidos de modo estratégico en el territorio, que dan atención interdisciplinaria a niños y niñas con este tipo de ¿Y cuadro? Hay canales de comunicación también, además de la cercanía que decís vos, canales de comunicación para que se conecte la gente? Sí, urgencias o demandas particulares. Mira, en esto primer nivel ahí tenemos 2 canales.
o 3 canales te diría. Por un lado es el acercarse al vecino o vecina al centro de salud de referencia. Nosotros creemos que la gente tenga un vínculo cercano con el centro de salud que está en su barrio. Claro. Eso para nosotros la atención primaria es clave, que absorbe casi el 80% de las problemáticas más habituales en salud. Por otro lado tenemos un canal de articulación con otras áreas, porque muchas veces la demanda de atención viene de otras áreas del municipio, claro. Llámese educación, la Secretaría de Mujeres y Diversidades, el Servicio Local de Protección de Derechos de Niños y Niñas, y para eso fuimos generando un formulario que cada institución maneja y donde se carga ahí ciertos datos, la reseña de la situación y el pedido de atención específico. Eso lo que hacemos es recepcionarlo, georreferenciarlo y gestionar el turno cercano y pronto al domicilio de la persona. Entonces ya no es que la escuela cuando detecta una situación tiene que mandar a la mamá a buscar atención en la salita, sino que la escuela tiene circuitos prioritarios de atención vía un formulario que nos permite también alimentar un Excel, que es interesante porque pensando en políticas públicas en términos de salud mental, nos permite saber con 2 clics cuántas derivaciones tuvimos de educación, cuántas de mujeres, cuántas situaciones absorbió tal zona programática. O sea que la escuela directamente se puede contactar. La escuela tiene circuitos prioritarios, donde, no sé, una maestra detecta una situación que le preocupa, lo que hace es articular con el equipo de orientación escolar, los viejos gabinetes escolares, donde se piensa la situación del niño, la familia, el grado, etcétera, y si efectivamente consideran que requiere una articulación con el sistema de salud, ese equipo de orientación escolar pasa la información a sus responsables, que son Inspección de Psicología, que cargan el formulario y nosotros gestionamos la atención cercana al domicilio de acuerdo a lo que se necesita. Recordamos que estamos hablando con el licenciado Gonzalo Clerici, director de salud mental y consumos problemáticos de la Municipalidad de Quilmes. Muy interesante la charla. Antes del corte vamos a hacer un pequeño corte musical y después vamos a dar mucha información institucional que tenemos, pero me gustaría cambiarte un poco hacia otro lado, ¿no? Un poco más macro. Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo es gestionar en este mundo de la salud mental cuando, se cuentan con pocos recursos, cuando de repente, lo que tiene que venir de nación, lo que tiene que venir de provincia empieza a escasear, donde la demanda es, como decís vos, multitudinaria, ¿no? Entonces, me llama la atención preguntarte esto, ¿no? O sea, el rol debe ser un rol complejo y Mira, Julián, yo te diría que en principio es un intento creativo y complejo de gestionar. Que en principio lo que requiere más que sumar recursos, organizar los recursos que tenemos. Porque te decía que una cosa es dejar la salud mental en manos tan solo de los colegas psicólogos y psicólogas o empezar a involucrar al resto de los actores, enfermeras, promotoras. Claro. Por ejemplo, psiquiatría ha sido históricamente un problema, no en Quilmes, sino en todo el conurbano y a nivel nacional. Son pocos los psiquiatras que van a trabajar a lo público por cuestiones diversas. Se forman en universidades públicas, pero trabajan en el sistema privado. Lo que hicimos fue capacitar a médicos clínicos, generalistas y pediatras, que en cada una de las 30 zonas programáticas hacen el seguimiento de los pacientes que sí pasaron por una interconsulta con psiquiatría. Hay algo de la organización y de la integración del sistema que es clave más allá de la escasez de recursos. Lo mismo pasó con las urgencias. Yo no te respondí ahí, pero cuando un vecino o vecina tiene una situación de urgencia, nosotros trabajamos con ambos hospitales, el Oyer y el Iriarte, y lo que planteamos fue que los pacientes que tenían el seguimiento de los servicios de salud mental de ambos hospitales puedan ser absorbidos por los centros de salud de atención primaria y que los hospitales queden tan solo y nada menos para la atención de las urgencias. Así fue como armamos guardias de salud mental en el Iriarte y en el Oyer de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y eso tiene que ver con reorganizar los recursos en un contexto complejo. Es cierto que en Nación, el gobierno nacional no solamente propone violencia, sino también hambre y escasez de recursos para nuestra población.
Por ejemplo, toda persona que no tiene obra social ni prepaga y vive en Quilmes accede gratuitamente a su medicación psicofarmacológica si la tiene indicada. Históricamente eso sucedía con aportes de nación. Desde el día 0 de la asunción de Milei dejó de suceder, y esa cuestión, que es compleja en términos económicos, quedó en manos del municipio. Tenemos un apoyo, sí, de la provincia, gestionamos ahí una cantidad de medicación que la provincia nos provee, pero te diría en números, las 5.000 personas que tenemos bajo tratamiento psicofarmacológico, el 90% de esa población accede a su medicación de modo gratuito por esfuerzo del municipio, por la compra municipal de medicamentos. No es poca cosa, ¿no? Claro. Se han hecho cargo de muchísimos tratamientos psicofarmacológicos desde el punto de vista del costo de la medicación, ¿no? Son medicaciones muy caras, claro, que requieren una evaluación sistemática para ver hasta dónde es necesario o no que le estén tomando y qué efectos tienen en la salud integral, y todo eso está en manos de la gestión municipal, hoy a cargo de la secretaria de Salud, Natalia Napoli, y claramente nuestra intendente Mayra Mendoza. Pero son decisiones políticas, no tan solo de gestionar con recursos, sino de organizar los recursos que tenemos. Pero está bien marcarlo, porque a veces la gente no tiene estos datos, o sea, no maneja esta información, ¿no? ¿Qué recursos que deberían venir para toda la población a nivel nacional? Bueno, de repente un municipio con un montón de urgencias se tiene que también encargar de estas cosas, y bueno, que impactan los presupuestos económicos, obviamente. Gonzalo, contanos un poquito de qué vas a hablar el sábado que viene en el colegio. Y vamos a intentar compartir sobre el modelo de atención en Quilmes, y particularmente el trabajo en las urgencias, la atención de las urgencias en estos dos hospitales que tenemos en el municipio, el Hospital Oyer y el Iriarte, cómo fuimos organizando, integrando el sistema, como para poder recepcionar de modo adecuado las situaciones que implican riesgo operativo para terceros en los hospitales generales que tenemos en el distrito. Una invitación que nos hizo Mariana, que es la directora de Salud Mental en Varela, con quien hace muchos años nos conocemos y compartimos espacios de trabajo, donde la idea es poner en cuestión la situación actual, esto que hablamos hace un ratito, de las condiciones de vida de la población, cómo se han ido agudizando y cómo los niveles de sufrimiento subjetivos se han ido incrementando, llámese mayores tasas de trastornos de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, y cómo el sistema de salud desde lo público se ve en la necesidad de reorganizar sus recursos para poder dar respuesta a una demanda que va creciendo y que se vuelve cada vez más compleja. Bien. También van a estar presentes otros disertantes que también pertenecen a otras instituciones públicas, como el licenciado Alberto Justo, que es ex jefe de servicio de psicología del Hospital Alejandro Korn, ¿no? También, bueno, va a haber gente, por ejemplo, la licenciada Adriana Lanitelli, y la licenciada Mariana Gaspari, de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Florencio Varela. También está la licenciada Daniela Otamendi, una amiga de la casa. Una amiga de la casa, del Hospital Iriarte. Que siempre está trabajando, como dice Gonzalo, en las urgencias en el hospital, en la guardia del Hospital Iriarte, ¿no? Así que bueno, un conversatorio bastante interesante que se va a dar el sábado que viene en el Colegio Alemán a las 10 para todos aquellos matriculados profesionales de la salud mental que quieran participar. Gonzalo, te queríamos preguntar, para retomar un poco la charla, si nos podés comentar algún caso en particular, algún caso que hubo por lo cual te tocó transitar en salud mental en tu cargo, que refleje un poco cómo trabaja el dispositivo, ¿no?, de salud mental del municipio. Mira, hay muchos, pero uno en particular que nos resultó particularmente conmovedor tuvo que ver con la externación de una persona que a sus 20 años quedó internado casualmente en el Mercho Romero, en el Hospital Alejandro Korn, por un cuadro de salud mental. Y claro, no estando la ley de salud mental actual, que plantea que las internaciones tienen que ser un último recurso y excepcional y breve, con vistas a garantizar la vida en comunidad de las personas,
No estando esa ley, esta persona quedó internada durante 30 años en un manicomio. 30 años de manicomio son 30 años comiendo con una cuchara, sin mirarte un espejo, por temor a que puedas romperlo y lastimarte. 30 años aislado de su familia, de sus vínculos, de su barrio, de su comunidad, y teniendo una vida en el marco del encierro. Nosotros lo que hicimos fue, hace 2 años atrás, buscar personas que tengan más de 5 años de internación en hospitales monovalentes con domicilio en Quilmes. Nos encontramos 11 personas, 10 mujeres en el Esteves, y esta persona, varón, en el Melchor Romero, que llevaban no 5 años, sino 30 años de internación. 30 años de internación en un hospital cerrado. Y generamos una externación con mucho trabajo con la familia para que comprenda el derecho de este usuario de poder vivir en comunidad, con los vecinos y con las vecinas, y con la zona programática donde estaba el domicilio de esta persona, como para poder acompañar y generar soportes para que esta persona pueda vivir ya no en el marco del encierro, sino con una vida acorde a derecho. Claro. Y ese punto fue como muy conmovedor para nosotros poderlo garantizar, porque efectivamente esta persona estuvo muy golpeada por 30 años de manicomio, pero lo que tenía en claro es que no quería volver a ese hospital, que agradecía el cuidado porque hubo un trabajo amoroso en los últimos años a partir de la gestión de Julieta Calmels en provincia, de trabajo con los manicomios, con los hospitales monovalentes de salud mental, pero él sabía que el encierro no era la elección de vida, y por lo tanto fuimos trabajando fuerte como para trabajar ese vivir en comunidad, que para nosotros fue muy conmovedor, ¿viste? Bueno. Sí, o sea que desde ese punto de vista el municipio tomó una posición activa en salir a buscar gente que está en ese tipo de situación y bueno, y poder ayudarlos, ¿no? No es solo recibir la demanda, sino salir a buscarla. No, y personalmente he ido a ver estas personas que les decía, estas 10 mujeres en el Esteves, a cada una para ver en qué situación estaba, si tenían su deseo de vivir en comunidad, y contacto con las familias de cada una de estas personas para explicar la situación que implicaba la necesidad de poder vivir ya no en el marco de un encierro, sino en comunidad, como cualquiera de nosotros y de nosotras queremos llevar adelante nuestras vidas, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Contar casos así, y bueno, y además, bueno, digamos, institucionalmente, digamos, a veces, digamos, las instituciones o la política o lo que sea genera cierta distancia. En casos así es donde uno puede tomar contacto con las personas, ¿no? Y poder realmente tener respuestas, ¿no? Cuando parece que no las hay, ¿no? Así que me parece interesante lo que contás, y todo en función de también de la nueva ley de salud mental, que bueno, muy criticada, muy vapuleada, muy donde... y la decisión política de ponerla en acto, ¿no? De implementarla, digamos. Sí, es una ley que efectivamente se polemiza mucho en ciertos medios, pero quizás la cuestión tenga que ver ya no con la ley, sino con la implementación. Y para la implementación es necesario que haya, lo que decía José recién, decisión política. Decisión política de transformar el modelo de atención y garantizar una salud mental acorde a derechos, de cercanía a las necesidades de la población. Dejar de pensar que la salud mental ya no es patrimonio del psicólogo, sino que la salud mental deja de ser patrimonio del manicomio. No es que si vos tenés una apendicitis y te quebrás un brazo, vas al hospital general, aquí lo mismo. Cuando vos tenés un padecimiento grave de salud mental, tenés que poder acercarte a la guardia del hospital general y que se te trate de modo integral. Históricamente lo que se hacía era derivarte al manicomio, al espacio cerrado, y la respuesta ya no era la internación como última instancia, sino como primera medida. Y esto arrasó la vida de de muchas personas, de miles de personas. Sí, a veces, bueno, porque sí, pero a veces con intenciones de lograr eso, ¿no? Porque había intenciones ocultas atrás, hubo de todo, ¿no? Bueno, lo decían recién con el documental, es muy interesante el documental. Yo invito a las personas interesadas en la salud mental a acercarse a la UNCI el jueves a verlo, porque lo hablamos recién en el corte, es un documental que cuenta cómo naturalmente hoy hablamos de la salud mental, pero ha sido un campo de lucha y de disputa que se ha llevado la vida de colegas que han luchado por esto que hoy naturalmente en un programa de radio hablamos de la salud mental. Bueno, fue una lucha histórica bajo gobiernos dictatoriales que
estaban dispuestos a perseguirte, a secuestrarte, a desaparecer. Aquellas personas que invitaban a que es posible pensar una salud mental vinculada a los derechos, tomando conciencia de la situación y tratando de generar condiciones de vida más vivibles, ¿no? Nos quedan algunos minutitos. Quedan algunos minutos con lo que vos quieras cerrar. No, quizás en principio volver con el agradecimiento al poder compartir con ustedes hoy este espacio. Es muy importante, algo que traía Julián hace un rato, el poder socializar, informar, contar temas que tienen que ver con la salud mental, la salud pública y perspectiva de derechos. Quizás contarles unos dispositivos que tenemos funcionando en barrios populares, que llamamos mesas intersectoriales, donde mes a mes nos juntamos en algunos barrios, pónganle Itatí, Los Eucaliptos de Solano, Monte Mataderos, Villa Luján, La Paz, donde nos juntamos mes a mes diferentes sectores del Estado municipal, niñez, educación, seguridad, desarrollo, junto con las organizaciones sociales, los clubes, las organizaciones comunitarias, la iglesia, como para generar estos entramados vinculares que decíamos hace un rato. Tratar de generar respuestas integrales desde la problemática misma de los barrios. Y en este sentido la idea es que el Estado municipal se ponga a disposición de las necesidades de estas personas que muy amorosamente abren las puertas de su casa y hacen un merendero, un apoyo escolar, generan un club barrial, bueno, que esos vecinos solidarios que están a contrapelo de la lógica de la época tan violenta y de tanto individualismo y demás, que puedan sentir el apoyo de un Estado que se pone a disposición en su integralidad como para generar respuestas a situaciones puntuales, pero también proyectos colectivos, proyectos comunitarios, donde en la plaza del barrio, no sé, por contar un ejemplo, hace poquito tuvimos una situación de mucha violencia en una escuela que generó alarma en la comunidad educativa, y lo que vamos a hacer ahora en 15 días es un abrazo a esa escuela, donde las escuelas de la zona y las organizaciones sociales y demás, vamos a, bajo el lema de Abrazo la Paz, en el barrio La Paz vamos a generar un acto simbólico donde los vecinos, las vecinas, los pibes, las pibas, las instituciones del Estado, bueno, ponemos en valor la importancia del cuidado y que no estamos de acuerdo en vivir en una sociedad donde la violencia sea algo tan naturalizado como lo vemos por televisión tan a menudo, ¿no? De arriba para abajo, digo, el discurso de el presidente violentando a un chiquito de 12 años con autismo por las redes. Digo, hay algo de esa violencia que no estamos dispuestos a transitar y que creemos que en Quilmes tenemos una convicción política muy clara desde una posición ética, de cuidado y de construir diferencia, incluso en contextos tan difíciles, ¿no? Entonces, Gonzalo, bueno, nos quedan pocos minutos como para ir cerrando. O sea, nosotros podemos garantizar de que cualquier persona de la comunidad quilmeña puede, en el caso de que haya una problemática de salud mental, puede acudir a cualquier centro de salud y de ahí puede obtener respuestas inmediatas, como comentábamos al principio. Sí, yo te decía, 43 centros de atención primaria que están emplazados en el territorio. Todos esos centros recepcionan demandas de salud mental. Las instituciones que trabajan con la población, llámese las escuelas, servicios locales de protección de derechos y demás, también tienen un acceso directo al sistema de atención. Y después hay un teléfono, que si quieren lo comparto, que es 42 36 47 93, que es el teléfono de salud mental donde recepcionamos pedidos de atención de la población en general. Pero sí, nuestra convicción es que tenemos que garantizar un fácil acceso a la salud mental de la población en un contexto donde los niveles de sufrimiento están creciendo. Bien, después ese teléfono nosotros también lo vamos a compartir en las redes para que la gente esté al tanto, que es importante. Y también, Gonzalo, sé que el municipio cuenta también con la posibilidad de hacer visitas domiciliarias, ¿no? Tenemos un equipo. Eso también está bueno, porque sí, hay pacientes que por ahí no se pueden movilizar, ¿no? Sí, no son situaciones de urgencia. Para las urgencias siempre apelamos al SAME, al 147, para abordaje en cualquiera de los dos hospitales en las guardias de salud mental que mencionábamos. Pero es cierto que hay situaciones puntuales de personas que no salen de su domicilio por temáticas diversas, no sé, llámese un chiquito que luego de la pandemia
por cuestiones de ansiedad no logró reinsertarse en la escuela, o una persona mayor que por un tema físico no logra. Tenemos un equipo móvil que está conformado por una psiquiatra, una trabajadora social, un psicólogo, que se acercan a esos domicilios generando prácticas de cuidado y tratando de lograr el tratamiento ambulatorio en el centro de salud de cercanía. Pero quizás requieran esta visita domiciliaria. Es un dispositivo chiquitito pero muy valioso que nos permite llegar a situaciones complejas. Así que por eso es importante el teléfono, porque siempre alguna respuesta va a haber. Te comentaba esto porque bueno, los tuvimos acá de invitados al equipo, así que bueno, también sabemos que el municipio cuenta con ese dispositivo que está muy bueno. Bueno, se nos fue el deseo. Se nos fue el deseo de hoy para seguir deseando la semana próxima. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por la visita y bueno, espero que ya te volveremos a molestar.